La joven Graciela estaba desesperada en su habitación. La luz de unas velas era en su compañía. Ese era el primer día que pasaba sin energía eléctrica y se preguntaba cómo haría cuando amaneciera para poder comer, ya que su querido Antonio no volvía de las minas en donde se encontraba trabajando y se le había acabado las provisiones. Esa noche la mujer se lamentó de no haber escuchado a su padre cuando éste le aconsejaba que no se escapara de casa para irse a vivir con ese joven, quien no era más que un irresponsable que le haría pasar un sinfín de penurias. En ese momento pensó que eran tan solo celos de aquel viejo anciano, pero esa madrugada se pudo dar cuenta que aquel anciano tenía toda la razón, pues Antonio a esas horas golpeaba la puerta fuertemente mientras gritaba: «Graciela, ábreme la puerta, ya que no haces nada para ayudar y solo vives para gastar mi dinero. Espero que al menos sirvas de portera cuando llego a casa». La joven estaba confundida y su esposo nunca le había hablado de aquella manera. Era más que obvio que se encontraba completamente ebrio, pero como a Graciela no le gustaba dar que hablar a los vecinos, inmediatamente corrió a atenderlo, a pesar de que Antonio la trató de la peor manera posible. Ella creyó que a la mañana siguiente el hombre volvería a ser ese esposo cariñoso quien le prometió que nunca la lastimaría y que haría todo lo que estuviera en sus manos para que no le faltara nada. Pero estaba muy equivocada. Cuando finalmente amaneció, el hombre se levantó pidiéndole comida a la pobre Graciela, quien tuvo que explicarle que ya no había nada en la refrigeradora y el servicio eléctrico había sido suspendido ya que tenían 3 meses sin pagarlo. La joven pensó que Antonio se preocuparía por hacerse cargo de todo, como era de costumbre, pero éste le dijo algo que la dejó completamente helada. «Será mejor que te vayas acostumbrando a vivir a oscuras, porque yo no pagaré el servicio eléctrico, pues ya hacía mucho tiempo que no me reunía con mis amigos y disfrutaba de un par de cervezas. Me esfuerzo demasiado cada día para que solo tú puedas ver el fruto de mi cansancio, por lo que a partir de ahora en adelante tendrás que buscar cómo comer, pues debido a que unas personas del mal vivir me quitaron lo que me quedaba para darte, ya no hay manera alguna de que te pueda comprar comida». Graciela no podía creer que Antonio le hablara de tal forma, ya que ella, todos los días que pasaba en casa esperándolo, rezaba para que su amado volviera con bien. Pero en ese entonces parecía como si de un momento a otro se le hubiera olvidado todo lo que una vez le prometió. La joven quería refutar y recordarle a su esposo que eso no era lo que habían acordado, pero llegó a pensar que ya era momento de que ella también pusiera su granito de arena para ayudar en casa. Además, la mujer no se había atrevido a buscar trabajo porque Antonio era muy celoso y no dejaba que se relacionara con nadie. Ese mismo día, Antonio volvió a la mina sin dejarle una moneda a la pobre mujer, quien lo vio partir con la esperanza de que la próxima vez que volviera a casa cambiara la actitud y fuera ese hombre cariñoso de quien se enamoró. En esos días, la joven pudo conseguir un empleo muy mal pagado como camarera, pero al menos le permitiría comer
e ir cubriendo la deuda que tenía con el servicio eléctrico. Cada día se esmeraba por hacer bien su trabajo, pues le había tocado aguantar hambre y no quería pasar por esos terribles momentos nuevamente. Pero la jefa que tenía en ese entonces era una mujer avara, quien se aprovechaba del mal momento en que se encontraban sus empleados para que así los pudiera atiborrar de horas extra que no eran reconocidas en lo absoluto. Es de esta manera que Graciela, quien nunca en su vida le había tocado trabajar, tuvo que agacharle la cabeza a aquella malvada mujer, quien la amenazaba con despedirla si no hacía lo que ella ordenaba al pie de la letra. En ese entonces, Graciela terminó por vivir en el trabajo y visitar su hogar. Nunca perdió la costumbre de cada noche antes de dormir pedirle a Dios por su esposo, ya que el trabajo de minero informal era un peligro. Unos meses pasaron para que Antonio volviera a casa, pero cuando éste finalmente lo hizo, el hombre notó el lugar que ya no se mantenía en el mismo estado que antes. Todo lucía completamente empolvado y no había rastros de su mujer, por lo que éste llegó a pensar que Graciela se había marchado de casa. El hombre fue invadido por la ira en ese momento e intentó desahogarse en el único bar del pueblo, pero no contó que al llegar al lugar vería a su esposa atendiendo a sus amigos. Esos hombres, al darse cuenta que Antonio estaba en el establecimiento de inmediato, lo tomaron como objeto de burla por no poder hacerse cargo de su propia mujer. Toda esa noche fue el motivo de las carcajadas de sus compañeros de trabajo. Este mal momento no iba a quedar así, por lo que después de estar completamente mareado, marchó a casa a esperar a su mujer, quien tenía que darle una explicación de por qué lo avergonzaba con sus amigos del trabajo. Una vez que Graciela terminó sus labores y dejó todo impecable en aquel lugar, la mujer marchó a casa con lo poco que se había ganado, pensando que su esposo estaría orgulloso de que ella lo pudiera apoyar a partir de ese momento. Pero cuando ésta finalmente llegó, pudo notar que todos los adornos, floreros y vasijas estaban quebradas en el piso de la sala, donde yacía su esposo. A simple vista, se percató de que Antonio no estaba en sus cabales. Ella trató de calmarlo, pero le fue imposible, ya que el enojo de aquel hombre hizo que perdiera la cordura y arremetiera contra ella, dejando a la pobre mujer en el suelo. Los vecinos, quienes ya habían escuchado gritos, temían que esa joven pareja se hiciera algo y llamaron a las autoridades. Pero cuando los funcionarios del Estado llegaron al lugar, Antonio ya se había ido de la casa y solo quedaba la pobre Graciela inconsciente en el suelo. Los agentes de inmediato la llevaron al centro médico más cercano, en donde los médicos se encargaron de estabilizarla. Y cuando finalmente despertó después de 2 días, uno de los doctores le informó que era muy afortunada, ya que a pesar de todo lo que le tocó vivir, no había perdido el bebé que llevaba en el vientre. Graciela lució muy sorprendida al escuchar que estaba embarazada. Ella cayó en cuenta que por estar pendiente del trabajo y preocupada por su esposo, no se percató que ya habían varios meses que su menstruación no se presentaba como era de costumbre.
Los oficiales que la ayudaron quisieron tomar su declaración, pero Graciela en ese entonces debía proteger al padre de su hijo, ya que pronto nacería su pequeño. Así que inventó que fue un hombre quien ingresó a la casa en busca de dinero, y al no conseguir nada, tomó represalias contra ella. Es así que la joven, después de que le dieran el alta en ese hospital, marchó a casa para darle la noticia a Antonio, con la esperanza de que al enterarse que el varoncito que siempre anhelaron venía en camino, todo cambiaría para ellos dos, pero no pudo estar más equivocada. Antonio pensó que Graciela lo había acusado con las autoridades, por lo que era cuestión de tiempo para que fuera llevado tras las rejas. Así que éste gastó hasta la última moneda que le quedaba en bebida y se encerró en casa esperando a que la ley lo fuera a buscar. Pero se sorprendió al ver que Graciela volvió a casa sin compañía alguna y por su propio pie. Ella le confesó que no sería capaz de atestiguar en contra del futuro padre de su hijo. Después de todo, iban a ser la familia que ella soñó algún día. Pero la reacción de Antonio a esas palabras fue muy deprimente para la joven, pues éste le dijo algo que la dejaría marcada para siempre. Solo Dios sabrá si ese pequeño que llevas en el vientre es mío. No confío en ti para nada. Si después de hacerme quedar como un tonto ante todo el pueblo, piensas que estaré feliz por tu embarazo, estás muy equivocada, mujer. Ahora no tenemos dinero, ya que por tu culpa lo he tenido que gastar desahogando mis penas, y te prohíbo volver a trabajar, ya que de esa manera solo me harás quedar en ridículo. Es así como esa misma noche el desconsiderado de Antonio marchó a la mina, dejando a la pobre de su mujer llorando y con mucha incertidumbre con respecto a su embarazo. No sabía muy bien cómo haría todo ese tiempo que su esposo no estaba en casa, pues con mucho esfuerzo ella, con su antiguo trabajo, pudo obtener unos pequeños ahorros, pero no iba a ser suficiente si Antonio no llegaba a tiempo. Y si volvía a trabajar, las consecuencias podrían llegar a ser severas, por lo que volver a ser camarera no era una opción. Es así que Graciela tuvo que hacer maravillas para poder alimentarse, mientras esperaba durante unos meses la llegada de su bebé. Lamentablemente no pudo tener un buen control médico con respecto a su embarazo, pues si bien era cierto que la atención era gratuita en el país, en ese entonces ella no tenía ni siquiera el pasaje para poder llegar al hospital. Faltando solo un mes para que el pequeño naciera, la joven se vio sin nada para comer, por lo que pasó 2 días sin poder alimentarse, aunque afortunadamente en ese lapso de tiempo Antonio volvió a casa. Graciela estaba muy contenta con su llegada, aunque el hombre no trajo muy buenas noticias. Todo ese tiempo que se mantuvo trabajando, apenas habían conseguido un poco de dinero, el cual no era casi nada para todo lo que estaba por venir. Así que desmoralizado, le dio la noticia a su esposa, quien estando a punto de dar a luz, intentaba levantarle el ánimo, consolándolo después de todo lo que él había hecho ese tiempo. Cuando finalmente Graciela dio a luz al pequeño Andrés, ésta tuvo que pasar por todo el proceso sola, ya que Antonio regresó a trabajar para poder
para poder costear todo lo que conllevaba tener un pequeñito. Así que la madre primeriza tuvo que hacerse cargo de ella y de su bebé mientras su esposo no estaba en casa. La joven nunca dejó de rezar por su amado, aunque desafortunadamente Antonio no había tenido suerte en el lugar donde trabajaba, ya que se fue enfermando y su desempeño tuvo que menguar. Cuando volvió a casa para conocer a su hijo, no tuvo como darle las comodidades que todo pequeño merece al llegar a este mundo, pues tenía los bolsillos completamente vacíos. El hombre, estando extremadamente deprimido por su mala racha, se refundió en la bebida y cada día se empezaba a poner conflictivo, por lo que Graciela era quien pagaba el desahogo de Antonio, pues éste la culpaba de su mala suerte y a menudo arremetía contra ella. Esto se repitió por 4 largos años hasta que la joven madre no aguantó más, ya que un día el hombre llegó completamente ebrio a casa y perdió la razón queriendo levantarle la mano al pequeño Andrés, quien no paraba de llorar debido a que ya casi estaba por terminar el día y no había comido nada. Pero antes de que esto sucediera, su madre tomó el primer objeto que encontró para defenderlo, dejando a Antonio inconsciente. Rápidamente, la mujer aprovechó ese momento para tomar unas pocas pertenencias e irse para siempre de ese lugar, pues finalmente había abierto los ojos, ya que no permitiría que nada le pasase a su pequeñito. Es así que cuando Antonio despertó y salió del estado de ebriedad, se percató de que Graciela lo había abandonado, dejándolo sin un centavo, enfermo y negándole la posibilidad de volver a ver a su hijo, por lo que éste prometió hacerle pagar por su insolencia. Graciela hizo de todo por darle una buena vida al pequeño Andrés. La joven siempre contó con trabajo y aunque no ganaba mucho, ella se esforzaba por cubrir todas las necesidades de su hijo, llevándolo a la escuela, dándole el cariño que necesitaba y forjándole valores para que en un futuro éste pudiera llegar a ser un hombre de bien. La joven trabajó incansablemente para poder salir adelante. Pero cuando el pequeño Andrés cumplió 16 años, un funcionario del Estado golpeó a su puerta. Este le informó que debía presentarse ante un juez debido a que su ex esposo la estaba acusando de haberle arrebatado a su pequeño e irse del hogar sin razón alguna cuando ellos estaban casados. Graciela no lo podía creer. ¿Cómo después de tantos años ese malvado hombre volvía para hacerles ese mal? Pero con el paso del tiempo, la mujer pudo reunir muchas pruebas de todo lo que vivió a manos de Antonio, por lo que se sintió segura de ir a presentarse en la corte. Pero no contó con que su ex esposo en ese momento había sido beneficiado en el trabajo, ya que éste desde hace algún tiempo pudo conseguir unos diamantes que le dieron la oportunidad de rehacer su vida e intentar conseguir la felicidad formando una familia. Pero el rencor de Antonio por Graciela nunca menguó. Más bien, con el paso del tiempo se fue volviendo mucho más fuerte, por lo que pagó una suma de dinero muy fuerte a un juez para que diera el veredicto a su favor, dejando al joven Andrés en sus manos y a la pobre Graciela tras las rejas por haberle negado la oportunidad de ser padre. Antonio se vio totalmente victorioso
y en ese entonces solo le quedaba moldear el carácter de Andrés para que éste se olvidara de su madre y terminara siendo un minero igual que él. Es así que cada día aquel hombre obligaba al pobre de Andrés a golpear las rocas en la oscuridad de la mina, la cual no era para nada segura. El joven cada noche rezaba para que su madre estuviera con bien y le pedía a Dios de que pronto volvieran a reencontrarse, ya que su padre no quería volver a trabajar y solo se encargaba de que Andrés estuviera excavando en el lugar en donde le ordenaban y llevándose a los bolsillos los frutos del sudor de su hijo. Pero cuando el joven estaba a punto de cumplir la mayoría de edad, este y su padre sufrieron un desafortunado incidente en el trabajo, pues un derrumbe ocasionado por las placas tectónicas de la Tierra los dejaron sin poder salir de las profundidades de donde se encontraban. La noticia salió a la luz en todos los medios de comunicación, y cuando la pobre Graciela se enteró, fue invadida por la preocupación. La mujer, estando encerrada, no hacía nada más que rezar por su pequeño, de quien no sabía nada desde hace algún tiempo. Así también se negaba a alimentarse y cada día lucía más enferma y sin ganas de seguir viviendo. Pero unas semanas después tuvo una visita muy inesperada. Se trataba de Andrés, su amado hijo, quien pudo salir de esa tremenda adversidad que Dios puso en su camino. Lamentablemente, Antonio, su padre, no contó con la misma suerte, pero antes de irse de este mundo, intentó redimirse con su hijo y pedirle perdón a Graciela por lo mal que había actuado todos esos años, dándoles la ubicación de donde se encontraban las piedras que había ido recolectando por todo ese tiempo, para que Graciela pudiera pagar su fianza y estar en libertad al lado de su querido hijo. Queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en otra historia más. Te envío un fuerte abrazo y te espero, como es de costumbre, aquí en tu canal. Historias de Fogata. Bendiciones.